Su nombre. Paula Barajas. Senhora Paula, cuéntanos qual era a situação que você tinha antes de chegar à Universal e quais pruebas você hizo com Deus e como está sua vida. Pues cuando nosotros llegamos a la iglesia, la primera persona que vino aquí a la iglesia fue mi mamá. Ella tenía muchos problemas de salud, teníamos muchos problemas en la familia, éramos una familia grande y mi papá era alcohólico, mi mamá siempre enferma y entonces había muchos pleitos, muchos golpes, traumas a causa de la situación en mi casa, mucha miseria, no salía mi papá adelante, yo veía que en mi casa a veces teníamos que comer hasta tortilla con sal o tortilla con chile porque no teníamos nada más que comer. O sea, llegaron a la miseria extrema. Totalmente, sí, completamente, de tal manera que la familia de mi papá, la familia de mi mamá, pues nos miraban por debajo del hombro porque decían, bueno, ¿verdad? A una persona que es pobre, una persona que no tiene nada, no es bien recibido en ninguna parte. Yo estaba cansada de la miseria, yo odiaba la miseria, yo siempre decía dentro de mí, yo no voy a ser pobre, yo no acepto ser pobre, yo no acepto todo el tiempo estar comiendo frijoles de la olla o tortilla o comer lo que yo no quería comer, vestir lo que yo no quería vestir y vivir donde yo no quería vivir. Yo no tenía papeles, tenía muy malas notas en la escuela, siempre era fracaso tras fracaso. Y fue de esta manera que llegamos a la iglesia y hasta que, gracias a Dios, mi mamá empezó a venir, ella empezó a luchar por nosotros y nosotros empezamos a ver a mi mamá un cambio. Vimos que ella fue sanada, que ella estaba más alegre, que ella se arreglaba más y como que tenía más ánimo y nosotros pues quisimos venir y entonces yo quise venir con mi mamá y fue como unos 2 meses cuando yo estaba en la iglesia y empecé a escuchar sobre hacer prueba con Dios y que de esa manera la vida de la persona podía cambiar. Y entonces yo me recuerdo que había recibido en aquel entonces un dinero y cuando llegué a la iglesia se estaba hablando sobre desafíos y sobre desafiar a Dios y que Dios tenía el poder de cambiar. Y me recuerdo que siempre mis pruebas han sido más de $1,000. Nunca he aceptado dar menos de $1,000 en el altar. Y la última campaña que hice fue de, creo, un poquito más de como $10,000. Ya no me recuerdo muy bien, pero todo ha sido a base de mucho sacrificio. Cuando no tenía mi profesión y no tenía trabajo, entonces yo no medía el sacrificio porque yo sabía que Dios iba a responder y yo me iba a vender dulces en la calle, paletas, churros, cacahuates, vendí ollas, cuchillos, todo lo que pudiera, lápices. Me fui a la playa a vender trajes de baño, a vender aguas, era, o sea, mi deseo de vencer que no me importaba y yo salía y yo decía no voy a volver hasta no cumplir con lo que yo determiné que yo voy a vender y así fue, siempre con ese espíritu de querer salir adelante fue que pude conseguir mis propósitos. Y a través de haber hecho prueba con Dios, yo empecé a ver que las puertas empezaron a abrir porque recibí mis papeles. Fui aceptada a una universidad sin tener condición, obispo. La primera de toda mi familia de ir a la universidad, fue todo pagado. Yo no tuve que pagar nada, me recibí de maestra. Tengo 2 títulos, recibí mis credenciales. Hoy doy clases de inglés, de español, de historia, de gobierno, doy clases para adultos, para jóvenes, y se me han ofrecido puestos para ser coordinadora de la escuela para los fondos de los muchachos que vienen aquí para aprender inglés. Y yo he visto que Dios me ha bendecido mucho. A través de eso pues yo pude después ayudar a mis papás con mucho gusto. Lo que yo más deseaba era comprarles una casa, más era no cualquier casa, una casa de 2 pisos, nueva,
con su baño, cada cuarto tiene su baño, tiene una sala grandísima y es un área muy bonita. Entonces, ellos ahora pues tienen su propiedad que está valorada a casi $2 millones. Y después, gracias a Dios, también yo me casé y pude comprar mis propiedades. Yo me compré 2 casas más y las bendiciones son grandes. Tengo un trabajo bendecido, un salario bendecido y muchas conquistas. Y todo a base de pruebas con Dios. Dios no falla, es solo lanzarse y creer. Que Deus lhe bendiga muito mais.